Bien, vamos a otro tema, vamos a estar conversando justamente sobre lo que mostrábamos el día de ayer. El gobierno presentó el informe final del pacto fiscal para profundizar en sus alcances, sus efectos en los pequeños y medianos empresarios. Nos acompaña hasta ahora Jorge Welch, presidente de la Asociación de Emprendedores. Jorge, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Hola Nicolás, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias. A ver, primero que todo, tus observaciones con respecto a este informe final, más que anuncios, el diagnóstico y cómo se va de alguna manera configurando este pacto fiscal por parte del gobierno. A ver, yo creo que el documento que se presentó ayer de alguna manera es lo que se había venido haciendo, no tiene mayores cambios versus lo que se había venido conversando. Y yo te diría que en términos generales los titulares están, ¿no? Se está hablando, yo creo que por primera vez consistentemente de la importancia del crecimiento, cosa que al principio no era así. Ujú. Y hoy día lo que queda es empezar a ver ya cómo se empiezan a aterrizar estos grandes pilares en medidas concretas. Y eso, y como ayer el ministro lo ponía en una metáfora deportiva, el juego de piernas se acabó y ahora es el minuto de entrar en el ring, ¿no? Así que desde esa óptica creo que hoy día ya toca la responsabilidad de empezar a aterrizar esto y ver si podemos empezar a consensuar medidas que hagan sentido para todo el país y no solamente para sectores específicos. Ahora, hagamos un poquito la comparación con lo que fue la reforma tributaria, que finalmente es ineludible ponerla al lado de lo que es este pacto fiscal. Tú mencionabas, Jorge, ahora ya se está hablando de crecimiento. Uno entiende que en la anterior reforma no tenía ningún ápice de crecimiento, ¿no era un tema que esté siendo abordado por el proyecto, por la reforma? Yo creo que al principio, cuando se planteó esto la primera, en el origen, era necesitamos tanta plata para recaudar. ¿Y qué tenemos que hacer para tener esta cantidad de plata? Ya. Hoy día yo creo que ya se está viendo, y probablemente por la situación económica en que está el país, en que no se puede pensar en recaudar sin tener medidas pro crecimiento. Y de hecho se ha empezado a hablar de un pacto pro crecimiento y una serie de conceptos que yo celebro que hoy día estén, ¿eh? Porque creo que efectivamente el gobierno se tiene que haber dado cuenta, y yo tengo la esperanza que así sea, de que si no se crece, podemos hacer todas las reformas que queramos y no se va a lograr Ujú. llegar a puerto. Ya, ahora, con el tema del crecimiento, y lo conversábamos ayer con el ministro de Economía, Nicolás Grau, el diagnóstico del gobierno en base a lo que fue la comisión liderada por Manuel Marfán es que solamente con crecimiento no se pueden costear las políticas o reformas estructurales, podríamos decir, y los distintos iniciativas que tiene el gobierno. Solamente una parte importante, pero solamente una parte. ¿Cómo ves tú ese diagnóstico? Con crecimiento, solamente crecimiento no se puede. No, no, yo creo que es una condición, como se dice, una condición necesaria, no suficiente. Ya. Pero sí es importante que primero que se tenga como eje central, porque si no se crece, no, el resto son buenas intenciones. Ahora, entendiendo que se puede crecer, lo importante es que las perillas, esto es como un tablero, y las perillas que se van a ir moviendo tienen que cada una ser medidas que vayan promoviendo el crecimiento de alguna manera. Entonces, ahí, por ejemplo, está el tema de los permisos, de ir simplificando la permisología, de ir ocupándose de temas relevantes como es la seguridad. O sea, hay temas que hoy día son muy, muy importantes, que si no se abordan de una manera audaz, no vamos a lograr llegar a puerto. Vamos a tener todas buenas intenciones de poder tener una buena reforma, pero no se va a lograr si es que no tenemos esos dos temas en cada una de las cosas que se hacen. Claro. Ahora, en un punto concreto, Jorge, en términos de medidas tributarias, porque este pacto fiscal tiene una pata, digamos, de crecimiento, procrecimiento, pero también evidentemente es parte de un cambio en el sistema impositivo y en algún minuto también recaudar a través de impuestos. ¿Qué medidas tributarias, para no hablar de reforma en este caso, son complejas o nocivas o van en contra del crecimiento para ustedes los emprendedores, por ejemplo? Todavía no falta, digamos, los proyectos de ley que ingresarían hacia allá el próximo año, a la espera de que termine el año, digamos, desde que se votó y se rechazó en general la reforma tributaria. Pero ¿cuáles medidas podrían estar y ser un problema en ese sentido?
A ver, yo creo que el mantener, por ejemplo, las tasas de impuestos a las pymes en lo que está hoy día es una medida positiva. Ya, Donde nosotros vemos que se genera un problema es de que cuando tú ya dejas de ser pyme, pasas a tramos mucho más elevados. Entonces ahí nosotros hemos sostenido de que es muy importante que esa carretera que va, o esa escalera, ¿no es cierto?, que va desde ser un emprendimiento naciente a una pequeña empresa, a una pyme, a una empresa mediana, a una grande, que eso no tenga estos escalones tan grandes. O sea, ya. nosotros vemos que Pero no tiene en que haber términos de gradualidad, una ¿cierto? secuencia. Gradualidad de tiempo, sino que es más bien en términos, y usando la analogía, escalones que no sean tan distintos o tan distantes uno de otro. Exactamente. O Ya. sea, aquí no es un tema, como dices tú, de gradualidad en el tiempo, sino Que es generalmente lo que se que esto aplica en este vaya tipo de siendo. reformas. Claro, por eso hay un tema de gradualidad que se puede considerar, digamos, en el tiempo, pero aquí es el concepto de que cuando una empresa empieza a crecer, llega un minuto en que no debiera la estructura tributaria hacerte pensar de que te conviene seguir siendo chico. Ya. Y eso es lo que nosotros vemos que puede ocurrir cuando tú tienes una diferencia tan grande entre un sector y otro. Ahora, lo veo desde otra óptica también, que podría ser parte también de la discusión. Aquellos que, muy bien que así sea, pasan de ser chicos medianos a grandes, pero que siendo grandes y teniendo la posibilidad de pagar más impuestos, prefieren no hacerlo por razones obvias, porque esto es un costo para la empresa. O sea, pueden estar habilitados, pero evidentemente no quieren pasar como grandes. No digo que sea el general, y obviamente partiendo de las buenas intenciones de la empresa, pero puede suceder en ese sentido. Por lo mismo que te digo que cuando una empresa, y supongamos el caso de una pyme que va a vender 100.000 UF, Ok, y cuando pasa a vender 100.000 una, él pasó a ser una empresa grande. claro. Ah, Y perfecto. esa empresa grande entra en otro régimen. Entonces, lo que nosotros creemos que tiene que ocurrir es de que ojalá ese tipo quiera pasar de 100.000 a 200.000, a 300.000, que pueda seguir creciendo y que la estructura tributaria no le signifique una mochila excesiva, sino que va a ser una estructura progresiva, pero con un incentivo a que la empresa siga creciendo, porque cuando Qué es el crece, concepto? amplía sus actividades. Claro, porque, perdona, ese es el concepto que bueno que lo ponga en ese sentido. Gradualidad en el tiempo, pero progresividad finalmente en el camino que desarrolla la empresa. Sin duda, sin duda. O sea, aquí Nicolás, como cuando uno le enseñaban a andar en bicicleta cuando chico, primero con las rueditas, Claro. después las rueditas un poquito más desniveladas, pero no puedes andar con las rueditas toda la vida. Pero también es justo que en algún minuto te las saquen. Pero ese proceso, aquí, de alguna manera, lo que es que tú estás con las rueditas y te las sacan después, cuando empezaste a pedalear, te las sacan. Entonces, ahí es donde nosotros vemos que hay un tema interesante de poder abordar, que es esta carretera hacia ser una empresa grande. Que por cierto, no tenemos nada contra las empresas grandes, todo lo contrario, son las que generan también mucha De hecho, actividad y ojalá que todas las trabajan con pymes y ella. emprendimientos quisieran ser grandes. Obviamente, si esta es una cadena de valor, Oye, desde el más chico hasta el más grande, todos se necesitan. y justamente en ese punto, para ir a otra pregunta relacionada, ustedes trabajan con las empresas grandes. ¿Qué pasa si dentro de este pacto fiscal se considera el aumento de impuestos? Estoy haciendo el condicional acá porque hay que ver cuando se presenten los proyectos respectivos, pero si se aumentan la tasa de impuestos a las grandes empresas, ¿eso también puede pegar indirectamente a los emprendedores, a los pequeños y medianos, que muchas veces son proveedores de esas empresas, pensando que suben los costos del grande y evidentemente hay que hacer una contención de costos que puede llegar hacia ustedes? No, al final todo esto es un círculo que está todo interconectado. Claro. Entonces, aquí no se trata, por eso que cuando uno mira la estructura tributaria, tiene que verlo como un todo y no tratar de ver que, oye, a este sector, si yo lo saco y le extraigo más, no va a pasar nada con el resto. Esto es un sistema que está todo interconectado y evidentemente que las empresas grandes pueden pagar más y la lógica indica que deberían pagar más, pero lo importante es que la estructura tributaria no te genere esas distorsiones que yo te comentaba antes, de que alguien se quiera mantener chico porque le conviene ser chico, porque tiene un subsidio extra, Eso. porque puede lograr alguna ventaja por aquí y por allá. Entonces, nosotros en general lo que proponemos es de que esta sea una estructura gradual, creciente, y que ojalá lo más simple posible.
que ese es otro concepto que nosotros hemos sido majaderos en insistir en que la estructura tributaria tiene que ser simple. Claro. Tiene que ser simple, porque Y cuando ha es sido la discusión de compleja, otras ocurren reformas todos los casos que hemos tributarias, visto. cuando se habla de la complejidad en que queda el sistema tributario, recordando lo que fue la reforma tributaria del gobierno de Michelle Bachelet, luego el denominado proyecto de modernización tributaria de Sebastián Piñera. El sistema no puede quedar complejo, pero al mismo tiempo tiene que tener una robustez, ¿no? Sin duda, y yo creo que la robustez muchas veces está en la simplicidad. Ya. En que hoy día, por ejemplo, hay mucha gente que está iniciando actividades o que tiene su empresa y que la verdad es que muchas veces no sabe cuáles son todos los impuestos que tiene que pagar o cómo se pagan los impuestos. O sea, aquí hay un tema más profundo que es de poder hacerle la vida fácil al que está trabajando y que pueda declarar su impuesto de manera fácil, que no tenga que estar contratando un equipo de contadores para que le resuelvan los impuestos. Y esa simplicidad, además, Nicolás, beneficia mucho el combate a la evasión. Porque cuando hay una estructura simple, es una estructura que es fácil de monitorear. Claro. Cuando hay La una estructura fiscalización muy es más alambicada y simple, muy digamos. compleja, es mucho más simple. Es mucho más simple. Entonces, es ahí donde nosotros también hemos puesto el foco en decir, oye, pensemos siempre en el otro lado, en cómo hacemos que esto sea simple, que la persona que tiene su pyme o su emprendimiento pueda entender y pueda pagar sus tributos, que evidentemente que los tiene que hacer, pero que sea dentro de un contexto de que no tenga que estar buscando el ajuste de la pillería para pagar menos. Cuando las cosas son parejas y son más simples, de verdad que la evasión y la elusión disminuyen. Ahora, voy a otro punto, es bien interesante y bien clave también, lo ha dicho el gobierno, la evasión, la elusión, pero cuando la fiscalización llega a un punto en que hay una sobreregulación, es una línea bien delgada y que puede terminar con efectos nocivos, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, o sea, a ver, el tema de la fiscalización, normalmente cuando uno piensa en fiscalización es tener un ejército de personas en la calle. Y la verdad es que hoy día la tecnología, la inteligencia artificial, o sea, hoy día existen todas las herramientas para poder evitar o para poder controlar o para poder levantar las luces rojas cuando corresponde. El caso más evidente es este que estamos viendo recién de las 100.000 facturas falsas. Claro, O sea, eso, la operación cualquier tributo. sistema, claro, o sea, cualquier sistema tecnológico medianamente inteligente, esas cosas te las detecta. Entonces, no es necesario pensar que esto requiere de tener mucha gente ahogando a todo el mundo, sino que, oye, usemos la tecnología lo que corresponde y mientras más simple sea el sistema, más fácil va a ser que aparezcan Sí. esas anomalías. Pero en términos de la fiscalización, yendo a un punto más previo, de las normas de regulación. Muchas veces desde la empresa se dice, bueno, si al final me van a terminar agotando, digamos, con tanta regulación, es un obstáculo para seguir creciendo, por ejemplo, para aspirar a crecer. Siempre, insisto, una línea bien delgada, es buena la regulación, pero algunos dicen hasta cierto punto, digamos, no hay que ir hasta un nivel donde efectivamente genere desincentivos. ¿Cómo lo ves en ese sentido? Totalmente. Ya. No, el tema de la regulación, evidentemente que tiene que haber regulación, tienen que haber normas que sean entendibles por todos y que se respeten, y el que no las respeta tiene que asumir las consecuencias. Pero cuando hablamos de regulación, y ahí entro probablemente en el tema de permisos y todo lo que conlleva la parte de la permisología que se le ha llamado, efectivamente tiene que ser una regulación de manera tal que te permita hacer las cosas. Aquí no puede ser que para que una empresa mediana o pequeña podamos crear una empresa en un día, pero que el inicio de actividades sea un año después. Eso es una irracionalidad Y eso es solamente absoluta, permisos, porque ¿no? en general son En general, permisos ya. y ahí hay mucho que ver. O sea, cuando tú abres una empresa y iniciaste actividades un año después, no es porque quisiste demorarte un año en partir tu negocio, es porque probablemente tuviste que estarte pasando por municipalidades, por claro. Seremi, esperando el permiso de vuelta para poder pedir otro, que te pidan 3 veces lo mismo. Entonces, ahí todo lo que se está pensando en la reforma de permisos, por ejemplo, en transformar muchos de permisos a declaraciones juradas o cosas de ese estilo, promueven de que uno le debería hacer la vida más fácil al que está partiendo o al que tiene una pequeña empresa que no tiene un ejército de abogados o contadores que lo puedan apoyar.
Jorge, nuevamente agradecerte por acompañarnos y conversar con nosotros en Canal 24 Horas. Que te vaya muy bien. No, encantado, Nicolás, y felicidades, felices fiestas a Sí. todos, a ti y a tu gente. Felicidades también, que estés muy bien. Gracias. Que estés bien. Un Chao. abrazo, chao.